Bueno, entonces vamos a dar inicio, compañeros. Antes de, solo ahí les recuerdo nuevamente la asistencia, ¿verdad? También del laboratorio, por favor, si la pueden marcar. Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver el tema de curvas de crecimiento, eh, curvas de concentración y curvas de absorción, ¿verdad? ¿Sí? Es otra herramienta, pues, que va amarrado también a la parte de fertilidad de suelos. ¿Qué necesita uno para hacer un programa de nutrición de suelos? Creo que necesita varios aspectos a integrar, ¿verdad? Y desde ello, como siempre, no es una receta, ¿verdad? No es una receta. Podemos tener cultivos en diferentes zonas, en diferentes regiones, quizás con las mismas características, pero no todo va a ser generalizado para un cultivo, ¿verdad? Ustedes pueden producir un banano o un plátano en la región de aquí de la costa, Tiquizate, esa parte de la costa, Ayutla, eh, todo esto de aquí de la costa, y pueden producir allá en la parte de Izabal, ¿verdad? Pero ¿será que irá a ser el mismo requerimiento, tanto edáfico como climático, como de nutrición de un lugar a otro? O sea que podríamos generalizar. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no, porque también influye el clima, esos aspectos de temperatura, humedad. Ujú. Entonces tendríamos que darle diferentes, no generalizar, No porque es distinto, generalizar. ajá, aunque sea el mismo cultivo. El mismo cultivo, ajá, exacto, ¿verdad? No podemos generalizar de un lugar a otro porque intervienen varios aspectos que hemos venido hablando. Ahí dentro de esos, pues viene ya el tema del programa de nutrición. ¿Cómo inicio? Dice uno, ¿verdad? ¿Cómo inicio a elaborar un programa de nutrición? Pues partiendo desde un inicio, pues uno, si está dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Lo puede ir haciendo con un análisis químico de suelo. Primero viene una radiografía de cómo está el suelo, ¿verdad? Si no contamos con el recurso, pues, que es limitado, pues podemos irlo haciendo a prueba y error con pruebas, ¿verdad? De pruebas biológicas, cuestiones de esa naturaleza, que nos ayuden a obtener información, ¿verdad? Luego ya teniendo esa información, pues ya uno va procesando, bueno, ya partiendo desde un análisis químico de suelos, uno dice, bueno, del suelo, una pequeña fracción del suelo que no sé si está soluble o no sé cómo está, pero al final me va de ese diagnóstico me va a decir si aplico o no aplico, al menos ya es algo, ¿verdad? ¿Cuánto tengo que aplicar? Va a depender de qué, de lo que esté soluble, de lo que esté en solución, de la demanda o del requerimiento del cultivo, ¿sí? Y del comportamiento de las eficiencias de los fertilizantes, de la eficiencia del suelo, ¿verdad? Porque cada elemento tiene su dinámica, ¿verdad? Cada suelo tiene su dinámica, ¿verdad? No se puede generalizar para todo tipo de suelo. Entonces, desde ahí es donde uno empieza a realizar a obtener un montón de información y es lo que ya va integrando para poder ya elaborar un plan de nutrición. Luego ya se vienen ya las pruebas biológicas, ya se vienen un análisis de tejido vegetal para ver cómo está el estado nutricional de la planta. Luego ya ustedes ya con alguna fórmula, que eso sí la vamos a ver ahí el día de mañana, ya empiezan a decir, bueno, ya tengo esta información, a partir de esta información empiezo a partir, va, tengo lo que aporta el suelo, tengo el requerimiento del cultivo, tengo la eficiencia del fertilizante, el fertilizante que voy a utilizar, bueno, tengo que aplicar tanto de nitrógeno. Entonces ustedes ya hacen su aplicación y ya ven cómo se manifiesta eso, pero todo eso tiene un aspecto técnico, ¿verdad? Todo ha ido
todo ha conllevado o surge a partir de información, ¿verdad? Y esa información, ¿de dónde la obtenemos? Pues a partir de la experimentación. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las curvas de crecimiento. Dentro de los objetivos es que ustedes conozcan el objetivo de utilizar, el por qué utilizar esto, ¿verdad? ¿Por qué utilizar esta herramienta? ¿Qué información van a obtener con esta herramienta? ¿Va a ser útil para sus procesos, sí o no? ¿Cuándo la pueden utilizar? ¿Para qué cultivos, verdad? Porque no es lo mismo para un cultivo que para el otro, ¿verdad? Entonces es de ir viendo cómo interpretar, ¿verdad? Y que ustedes pues comprendan toda la metodología, comprendan toda la información que se les da y sepan cómo interpretar, ¿verdad? Básicamente son los objetivos. Bueno, entonces una curva de crecimiento, ¿a qué nos referimos con una curva de crecimiento? Me imagino que desde pequeño a ustedes lo llevaban en algún momento pues con la nutricionista o con el pediatra, ¿verdad? Y el pediatra pues les tomaba la estatura, ¿verdad? O los iba midiendo y ya les decía, bueno, le hace falta tal cosa, dele estas vitaminas o su dieta tiene que ser más con estos alimentos y menos en estos alimentos, ¿verdad? Entonces, una curva de crecimiento es un instrumento, ¿verdad?, que brinda información prácticamente del comportamiento o de las etapas de crecimiento que tiene un cultivo a lo largo de su ciclo fenológico, ¿verdad? Eh, pues es una herramienta también que nos sirve para identificar, ¿verdad?, el consumo de los nutrimentos del cultivo en una etapa, ¿verdad? ¿Sí? Y pues acá tenemos una curva de crecimiento. Y para decirlo, es la curva de crecimiento relacionada, es la relación entre el tiempo y lo que crece o desarrolla la planta, ¿verdad? El crecimiento está en función del tiempo. Entonces, a través de ellos, ¿qué podemos definir? Primero, podemos definir con esta curva de crecimiento etapas, ¿verdad? Etapas fenológicas de cultivos. Esto dígase con granos, con hortalizas, con frutales, ¿verdad? Entonces ustedes pueden definir desde que siembran y van contando, ¿va? Días después de la siembra, entonces van viendo el incremento o cómo es ese comportamiento del crecimiento, ¿verdad? Lo pueden hacer por día, semanalmente, como ustedes gusten, ¿verdad? Entonces les da esta información. Entonces, primero, ¿para qué les va a servir? Es para definir las etapas de fenológicas del cultivo, ¿verdad? ¿Dónde está por decirle, una etapa de crecimiento inicial, una etapa de crecimiento ya o de desarrollo, ¿verdad? De floración, una etapa de fructificación, una etapa de llenado del fruto, una etapa de senescencia, ¿verdad? ¿Cómo son esos comportamientos? Entonces, básicamente una curva de crecimiento, en primer lugar, sirve para definir las etapas, ¿verdad? Algo más para que se vea más útil y cómo poder analizar esto es el tema de que va relacionado a la nutrición, porque con ellos ustedes pueden definir en qué momento en qué momento la planta tiene el mayor requerimiento de nutrimentos, ¿verdad? Entonces, como lo hablábamos al inicio, desde un inicio ustedes no pueden aplicar la totalidad de un fertilizante sin conocer previamente la dinámica del elemento, el requerimiento del cultivo, las condiciones climáticas, las condiciones edáficas, ¿verdad? Entonces, estas herramientas estos instrumentos nos son útiles para obtener esa información. Entonces, ustedes pueden ver con esas etapas de crecimiento, ¿verdad? Cómo es el comportamiento del cultivo y dónde es donde requiere de una mayor
donde es el requerimiento de un elemento X, ¿verdad? Entonces, con esto ustedes dicen, bueno, en una etapa inicial la planta creció tanto, ¿verdad? A los tantos días creció tanto, entonces ahí es indispensable que haga aplicaciones de tales fertilizantes, ¿verdad? Entonces, en la etapa de fructificación hubo tanta extracción del elemento, entonces se necesita aplicar tanto, ¿verdad? Básicamente sirve para definir esas etapas o esas fases de donde las plantas tienen el mayor requerimiento, ¿verdad? De los nutrimentos. Y con ello ustedes van a ser más eficientes en el uso o la programación de sus aplicaciones, ¿verdad? Porque ustedes ya con esto también les es útil para al momento de poder ya venir y programar la compra de fertilizantes, porque si tienen información de este tipo, ustedes pueden saber, dicen, bueno, tengo 1 hectárea y el comportamiento de la planta es así. Entonces, ahorita como primera fertilización necesito, ya realizan toda la información, todo el análisis, entonces dicen, bueno, necesito para esta etapa aplicar, por ejemplo, fase inicial, necesito aplicar un 40% del fertilizante que requiere la planta. Y eso está compuesto por nitrógeno, fósforo y potasio, que son mayormente las aplicaciones que hacen de macroelementos. Entonces, ustedes pueden con esto decir, bueno, tengo que comprar tanto de fertilizante porque la planta me está requiriendo tanto en este momento, en este periodo de tiempo. Luego ya pueden, si no se cuenta, ¿verdad? Con suficientes recursos, no se puede comprar la totalidad. Ustedes dicen, bueno, ya de acá en adelante me tengo que ir preparando porque para los tantos días después de la siembra tengo que programar la siguiente aplicación y tengo que aplicar otro 40% de fertilizante. Entonces ya sería un 80%. ¿Va? Entonces digan ustedes, bueno, ya programemos eso, pues. Y ya por último, dicen ustedes, bueno, nos hace falta un 20%, lo tenemos que aplicar a tales días después de la siembra. Entonces, esta información o esta herramienta sirve para eso, ¿verdad? Ir identificando el crecimiento de la planta en función del tiempo. Ir planificando, haciendo planificación de la tasa de absorción que tiene la planta para ir ajustando en ese momento cuánto se requiere, ¿verdad? ¿Sí? Aplicar. Otra de las funciones es también para evaluar programas de nutrición, porque ahí ustedes pueden ajustar el programa, ¿verdad? Si ya tienen un programa, entonces ven el comportamiento, cómo está funcionando, y si es necesario ajustarlo a una dosis o no, ¿verdad? Entonces, con esto ustedes lo pueden utilizar y pueden ser más eficientes en el uso de las aplicaciones de los fertilizantes, ¿verdad? O de las cosas que van a aplicar en cuanto a nutrición vegetal, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con esto. No, Inge, todo claro. ¿Sí? ¿Los demás? Por mí todo claro. ¿Todo claro? Inge, todo claro. Va. Entonces definimos eso, ¿verdad? Prácticamente los objetivos. Primero, definir una etapa de crecimiento, definir etapas fenológicas, básicamente. Etapas de mayor absorción de nutrimentos, ¿verdad? Y con eso ustedes pueden ya ir tomando decisiones. Básicamente para eso nos sirve. Bueno, dentro de los materiales siempre recalcando, ¿verdad? Nuevamente aquí casi el Inge, 90. Sí, sí. con una consulta, digamos, dentro de esa fase, no podemos acabar. Digamos, no hay, digamos, otra donde, digamos, diga qué elementos son los más importantes en cada etapa. Sí, sí, es que, mire, pues esto lo va acompañado por eso le mencioné al inicio, va acompañado de una curva de crecimiento, que primero la curva de crecimiento nos sirve, ¿verdad? Prácticamente para ver los incrementos o las tasas de crecimiento que tiene el cultivo a lo largo de un periodo de tiempo, ¿verdad? Un periodo de tiempo X. O sea, por ejemplo,
en esta semana qué tanto creció el cultivo. Eso es lo que me dice una curva de crecimiento, ¿verdad? Entonces usted va marcando y dice, bueno, en a tantos días la planta creció tanto, entonces podría decir, podría definir una etapa fenológica que es un crecimiento inicial, ¿verdad? Entonces tengo X biomasa. Entonces si el cultivo ya está marcado, pero dice dura 3 meses su ciclo ya de producción, entonces usted puede ir definiendo, bueno, a los 20 días tiene un crecimiento y puedo definir una etapa, ¿verdad? Entonces hay tanta biomasa, todavía no hay floración, etcétera, etcétera, el crecimiento meristemático y toda formación de la planta como tal, va. A los 30 días, de los 30 en adelante, supóngase ya se da esa etapa ya de la floración, cuestiones de esa naturaleza, formación de vainas, formación de granos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya luego viene usted y se define llenado del fruto, llenado de la hortaliza, cuestiones de esa naturaleza. De último puede definir ya hasta un periodo de senescencia, una madurez fisiológica, ¿verdad? Básicamente eso es lo que da la curva de crecimiento. Entonces, luego va acompañada de una curva de concentración del elemento en el tejido, ¿sí? Y ahí es donde usted tiene que muestrear, hacer muestreos semanalmente. Esto lo puede hacer semanalmente o quincenalmente, ¿va? Conjuntamente. Entonces usted define etapas, primero define etapas de crecimiento, que puede ser muestreo, supóngase cada 15 días, define usted a cada 15 días voy a ir a arrancar una plantita y voy a recolectar todo lo de ella, va, raíces, tallos, hojas, lo que haya de la planta como tal, va, ¿sí? Porque eso me va a servir para sacar el crecimiento total de la planta, ¿sí? Ya, tengo variables biométricas como la altura, el diámetro, peso seco, peso húmedo, etcétera, etcétera, ¿verdad? La cantidad de variables que uno puede tomar. Pero en ese tiempo usted puede también hacer un muestreo de tejido vegetal y sacar cómo es la concentración de esos elementos en cada etapa, ¿verdad? En una etapa de inicial, en una etapa de floración, en una etapa de fructificación y una etapa de senescencia, ¿sí? Entonces ahí a usted ya le dice en cada una de esas etapas cómo está la concentración del elemento en la planta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya va usted definiendo. Entonces dice usted, bueno, ahorita con esas concentraciones yo sé que necesito aplicar tanto porque la planta solo requiere tanto, ¿verdad? O sea, tiene un requerimiento total que la planta lo va a cumplir desde que usted la sembró hasta que usted va a cosechar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tiene un requerimiento de nutrición, o sea, supóngase una dosis de un elemento, ¿verdad? De nitrógeno, por ejemplo, 50 kilogramos de nitrógeno para todo ese ciclo de cultivo. Pero ¿cómo va a estar la distribución de esos 50 kilogramos, verdad? Entonces, ¿dónde es donde la planta requiere más de ese elemento? ¿Dónde es donde requiere menos? ¿Va? Esos extremos, ¿va? ¿Sí? Entonces, básicamente, ahí es donde usted empieza a utilizar estas herramientas, porque usted dice, bueno, si inicialmente, ¿cómo es la fisiología de la planta? Empieza la formación de meristemos, de hojas, tallos. Entonces ahí, o sea, va a necesitar y ahí cabalmente lo va a ir marcando con el muestreo que usted haga, ¿verdad? Entonces se va a ir definiendo en eso, en esas curvas que usted va a realizar o en esta información que usted va a recolectar, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Inge, gracias. Mire, y solo como última consulta, o sea, digamos, después de que se definen las etapas de los ciclos fenológicos, ahí sería lo recomendable hacer los aportes, ya dependiendo de cómo uno fue que ya decidió en qué etapa es la que necesita más, pero digamos, el número de aplicaciones sería en base también a de cada etapa fenológica, ¿verdad? Exacto, es correcto. Si tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo aquí, ya tengo yo marcadas estas etapas aquí.
Entonces usted puede decir, por ejemplo, a los 25 días sé que la planta llegó a una edad, ¿verdad? Sí. Pero, y que ahí es el inicio de la fase de un crecimiento más acelerado. Entonces, usted inicialmente va a incorporar una cantidad X de fertilizante, ¿verdad? Que se va a ver enmarcado cuando usted tome la primera muestra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí usted primero hace un muestreo, ¿verdad? General. Y cómo es el crecimiento de la planta en los primeros días, ¿verdad? Entonces aquí inicialmente sabemos que no va a requerir mayor cosa, ¿verdad? Entonces podemos estar monitoreando para ver cuánto absorbió. Entonces aquí va a llegar una etapa donde usted enmarca a los tantos días se ve esa diferencia, esa diferencia en el crecimiento, donde ya empieza a crecer de una manera más exponencial, entonces usted ya define, ¿va? Entonces dice, bueno, a los tantos días, por ejemplo, 25 días, yo sé que tengo que hacer una aplicación porque aquí me va a requerir eh, o me va a demandar más de un elemento, ¿verdad? ¿Estamos correctos? Entonces, la aplicación tiene que ser unos días antes, ¿verdad? Porque sí tiene que haber una incubación, ¿verdad? Dependiendo del tipo de fertilizantes y para que esto lo pueda absorber y todo. Entonces, por ejemplo, si lo va a hacer, si está marcado a los 25 días, puede que la aplicación usted la pueda hacer a los 21 días, 21 días o 23 días, ¿verdad? ¿Sí? Y ya ahí o de acuerdo a la programación que usted tenga, ¿verdad? Entonces ya lo hace usted unos días antes. Entonces, ya con eso usted sabe que aplicó el requerimiento y en eso va a ser lo necesario para poder llegar a esta última etapa, ¿ah? A esta última etapa donde ya la empieza, donde ya el crecimiento pues ya alcanzó el máximo en esa etapa fenológica, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente con las demás etapas, ¿verdad? Entonces usted define eso y de ahí define también los tiempos donde se marcan las etapas y esas es donde usted tiene que tomarlas en cuenta para poder hacer su toma de decisiones en las aplicaciones, ¿verdad? Gracias, Inge. Muy bien, Maino. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Inge, yo tengo una duda. sí, sí. ¿Por qué, digamos, si en etapa de vegetativa, en la etapa de crecimiento, mucha Ajá, gente está enfocada en que ahí es el que aplica el fertilizante? ajá. Tal vez al momento de la siembra, mucha gente no lo utiliza, Ujú, pero se ven afectados cuando aplican una sobredosis en la etapa de crecimiento, ¿verdad? Que sería en la etapa media de 24 a 34 días ujú. y no llegan a lograr a tener el rendimiento que esperan. Ya, ya. Entonces, en este caso, si en la fase inicial no requiere fertilizante, entonces tendría que ser, así como ellos están aplicando de un solo todo en esa etapa, y están aplicando en la última etapa, que ahí a veces sí se pasan de los 50 días, ahí no puede ser un desbalance de aplicaciones. Ujú. No sé si me logró entender. Si Sí, se sí. puede aplicar todo el, Lo todo el que, fertilizante en la fase de rápido crecimiento. lo que hay que saber ahí y son las herramientas que existen es saber qué es lo que está aplicando usted, qué elementos está aplicando, ¿va? Porque recuerde nuevamente toda la En una información. etapa Ajá, hicieron una prueba de utilizar un 1846-0 en maíz y un 2020-0 químico. ajá, ajá. Y supuestamente por mejor fertilizante sería el 1846-0, pero no tuvo el crecimiento que el 2020-0. Va. Fue mejor el 2020-0.
pero ahí es donde tiene que uno saber qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Porque primero, como le decía, uno qué elementos está tirando, en forma en qué forma están esos elementos en el fertilizante, ¿verdad? Porque la planta lo puede, por ejemplo, el nitrógeno, ¿cómo lo puede absorber? Ya lo hemos visto, de cómo lo puede absorber. En nitratos, en En nitratos y en una manera amoniacal, ¿verdad? amoniacal, ajá. Va, entonces hay que ver esa composición del fertilizante, o sea, qué me está aportando uno y qué me está aportando el otro, ¿verdad? En la dinámica del suelo, ¿verdad? ¿Cómo están estos suelos? ¿Son de origen volcánico? ¿Son de origen metamórfico? Cuestiones de esta naturaleza, para ver la reacción que pueda tener con el fertilizante, ¿verdad? Porque las eficiencias van en función de todos estos aspectos, ¿verdad? Entonces hay una respuesta a la aplicación de un fertilizante, sí lo puede haber, pero recuerde que todo está interrelacionado, o sea, un factor Yo, afecta al otro, ¿va? yo le pregunto esto porque fíjate que me topé con un señor que él que le decían que llevara 1846-0 porque no alcanzaba el fertilizante que tenían, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces él utilizó una pequeña como aplicó como 2 manzanas y le dieran 5 manzanas en total. Lo demás, pero para 3 manzanas utilizó 20-20 y para 2 manzanas 18-46-0. Pero ahí enfocado me dijo él que no le había dado el mismo resultado, es el 18-46-0, a pesar que eran como se Y, lo planean, como una venta uno, ¿verdad? Que es mejor y todas esas cosas, pues uno así y, lo vende, ¿verdad? y otro aspecto que hay que, perdón, otro aspecto que hay que tomar en cuenta, Amner, es Ajá. que muchas veces cuesta un poco, ¿verdad? Cuesta porque todo es dinero en sí, pero están las herramientas. Y sabe qué es lo que muchas veces también influye, es que a veces qué le están vendiendo a uno, ¿no? Porque a usted Sí, le pueden decir, bueno, le estoy vendiendo 18-46-0 o 10-50-0 y le estoy vendiendo 20-20, pero ¿cómo se asegura usted que esas concentraciones vayan en esos fertilizantes? sí, esa es otra cosa. Entonces, todos esos aspectos, como le digo, hay que buscarle, ¿verdad? No irse solo por el fertilizante o por Fíjese cuestiones. que, y a veces, uno se topa en campo, así que mire, ese fertilizante no me sirvió. Al final así le dicen a uno, sinceramente. Ajá, ajá. Pero tal vez como no se toma en cuenta los aspectos que usted está mencionando, al final de cuentas, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Porque, como le digo, hay factores que influyen en la producción, ¿verdad? Entonces, Ajá. todos esos factores están interrelacionados. Usted con el simple hecho de hacer de mecanizar el suelo, ya está afectando ahí, ¿verdad? Con el simple hecho de venir y hacer una práctica de manejo diferente a la que hacía antes, ya está afectando. Hay que tomar en cuenta toda la información necesaria que esté a nuestro alcance, porque de eso va a depender la calidad de información que podamos generar y podemos nosotros decir ya técnicamente y con certeza, mire, esto no funcionó por esto y estas razones, ¿verdad? Porque estas interacciones con estos factores están afectando esto, entonces mire, lo recomendable es que se utilice un fertilizante, supóngase de reacción ácida o un fertilizante que en su composición sea un poco más en nitratos y menos en amonios, porque el cultivo así lo requiere, ¿verdad? Entonces hay que conocer fisiológicamente también cómo funciona el cultivo, ¿verdad? Eh, Otra de las cuestiones es, a ver, no estoy diciendo, no estoy echándole tierra ahí a las ventas de agroquímicos, ¿no? Pero también hay que indagar un poquito a veces el por qué no está funcionando el fertilizante. Y entonces ahí usted puede tomar una muestra del fertilizante y si a la persona que se le está vendiendo, pues se le puede sugerir, mire, o si él lo sugiere, ¿va? Si ustedes son los que están comprando, pueden sugerirle a él, mire, yo dentro de la solicitud de compra que hago o dentro de los requisitos que solicita la empresa,
es que ustedes nos den una muestra y si es posible que ellos cubran el costo, ¿va? Porque al final de cuentas ellos están vendiendo. Y nos den una muestra y nosotros lo vamos a enviar al laboratorio donde ustedes tengan confianza, ¿no? Entonces vienen y mandan ese análisis a ese laboratorio, porque hay análisis de fertilizantes también, de concentraciones de fertilizantes. Lo mandan y ahí ustedes salen de la duda que realmente lo que les están vendiendo es lo que dice en el documento, es lo que les están vendiendo, ¿sí? Hay un montón de información que uno tiene a su alcance, pero todo, como le digo, todo tiene que irlo tomando uno, ¿verdad? O sea, qué me sirve y qué no me sirve en este momento, pero me puede servir después para tomar una decisión. Entonces es desde un inicio y también cómo entrarle a las personas, ¿va? Mire, esto lo puede usted aplicar o este fertilizante lo puede aplicar usted al inicio de la siembra porque es más fósforo que nitrógeno y usted no va a ver los resultados. Y el otro hay una cantidad igual de ambos elementos, usted ve la respuesta, ¿verdad? Entonces, miren, en el 1846.0, entonces usted puede aplicar un poco más de nitrógeno y en el 2020, pues quizás no sea necesario aplicar porque llena el requerimiento en ese instante de la planta, ¿verdad? En las fases iniciales, muchas personas quizás aplican pequeñas concentraciones, pero no es demasiado porque lo que tienen de la experiencia, yo lo veo así, es que básicamente el cultivo trabaja con con el aporte que va haciendo el suelo, ¿verdad? Luego ya hay que ir uno restituyendo esa nutrición para ir complementando, ¿verdad? Entonces, pero sí tiene que conocer uno la planta y las funciones del elemento en la planta, porque como hablábamos, ¿verdad? ¿Dónde el nitrógeno, dónde es importante? ¿Va? Ustedes lo decían ahí en la formación de milistemos, en la fotosíntesis y todo eso, entonces, ¿dónde es necesario aplicar esos niveles de fertilizante de nitrógeno? ¿Va? Hablábamos del fósforo, ¿qué función cumple el fósforo? Ustedes decían sistema radical. Recuerden que si no hay una buena formación de un sistema radical, ¿cómo van a ser sus plantas cuando tengan unos 50, 60 días después de la siembra? ¿Será que si no aplican fósforo, cómo creen que puede ser ese sistema radical? Corto. Va a ser Deficiente. deficiente y quizás el anclaje no va a ser bueno, la formación va a haber mucha raíz atrofiada y eso puede que disminuya todos los procesos de absorción. Todo eso se tiene que ver, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, un plan de nutrición que contempla no es una receta. O sea, muchos estamos acostumbrados de decir, bueno, mire, por experiencia, ¿verdad? Yo por experiencia sé que he estado aplicando estos niveles, a prueba y error he ido aplicando estos niveles y estos niveles. Entonces ya viene uno con el vecino, le dice, mire, ¿y usted qué aplicó? Pues fíjese, hermano, que yo en este año apliqué tal producto y apliqué en tanta dosis, ¿verdad? Y me funcionó. Entonces viene y le pasa la receta a la siguiente persona, ¿va? Y así se va esto, ¿verdad? Pero ustedes acá se están formando, ¿verdad? Entonces ustedes ya tienen el conocimiento de poder ver qué factores son los que influyen, ¿verdad? Que no es solo uno, por eso lo decíamos, hay factores que influyen dentro de la fertilidad dentro de la nutrición vegetal y que si uno de ellos está limitando, afecta los rendimientos, ¿verdad? Entonces, básicamente en la fase inicial muchos no aplican es porque tienen ¿cómo se llama? De que el suelo está aportando, ¿verdad? Entonces dicen hasta que salgan las primeras hojitas, le voy a aplicar un su 20-20 así disuelto en agua, ¿verdad? Entonces, para que haya crecimiento de biomasa y el sistema radical, ¿verdad? Entonces, ahí le aplico a un su poquito. Y luego ya conforme van haciendo las aplicaciones fraccionadas hasta llegar a la fase de fructificación, ¿verdad? Pero como toda esta información, esto es ensayos
todo es investigación, es lo difícil, ¿verdad? Que conlleva tiempo, a eso es lo que a veces no hay, ¿verdad? Y por cuestiones de espacio, de tenencia de tierra, no se puede realizar. Pero son herramientas, como les digo, que están al alcance de la mano, ¿verdad? Entonces, quizás en esta etapa, como decía ahí Amner, donde han hecho aplicaciones y, y hagan y vean que no hay resultados, que posiblemente está influyendo, ¿verdad? ¿Será que la planta tendrá la capacidad de absorber todo? ¿Será que las pérdidas también están afectando? ¿Será que esto y lo otro, verdad? Entonces hay que contemplar todo, ¿verdad? ¿Sí? Y básicamente con esto va uno muestreando, va básicamente muestreando cómo es el comportamiento. Por eso les decía, es también para ir ajustando programas de nutrición, va, porque si hay alguna deficiencia, uno sabe que algo está pasando. Entonces, si yo estoy aplicando fertilizante, pero ¿qué está pasando? Entonces, son herramientas que les son útiles a ustedes para ir diagnosticando ahí y teniendo, es como un doctor, va, cuando uno se enferma, mire, va a hacerse este examen, de ahí ya le sale algo malo a uno, mire que hay que tomar esta medicina, pero hay que hacerse otro examen, va. Y así lo tienen hasta que más de algo le atinan, ellos ¿va? Le dicen, le dan un medicamento y le atinan en algo, ahí ya se curó, bueno, gracias a Dios, va. Pero aquí con las plantas tenemos que ir viendo y cómo es el comportamiento, que son rendimientos, ¿verdad? Al final de cuentas van, van reflejándose los rendimientos. Entonces, lo estadístico es indispensable porque nos ayuda a discutir qué es lo mejor y en la toma de decisiones, pero también no nos da esa parte de poder discutir qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya fisiológicamente, de las interacciones que están pasando, si hay interferencia de elementos, si hay mejor absorción en algunos elementos. Entonces, toda esa información ustedes ya son los encargados de procesarla con herramientas, ¿verdad? Ahorita ya tienen un panorama más amplio de las herramientas que tienen, ¿verdad? A su alcance para poder ya entregar un mejor diagnóstico a la institución a la cual se deben, ¿verdad? Ujú. Entonces, básicamente son, tomándolo en cuenta, Amner, son cuestiones que usted al momento de poder, ¿cómo se llama? Tiene que evaluar, ¿verdad? Primero los elementos que está aplicando, cómo interaccionan esos elementos con el suelo, planta, porque hay una relación suelo, planta, agua. Entonces, ¿por qué puede que este no funcionó? ¿Por qué este sí? Entonces, son cosas que usted tiene que ir integrando con el conocimiento que va obteniendo, ¿verdad? Pero ahí estamos, gracias a Amner por su intervención. Gracias, Inge, muy amable. No, a usted, Amner, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna duda, alguna intervención. ¿No? Bueno, vamos a continuar. Bueno, como lo podíamos ver, en todos los cultivos o en todas las prácticas siempre hemos visto que están estos materiales, ¿verdad? Fertilizantes y cultivos, macetas, parcelas, siempre las herramientas o los equipos que utilizamos, porque al final son ensayos y como les decía nuevamente, si todo es homogéneo, todo tiene las características homogéneas que se necesitan, pues al final los resultados van a ser confiables, ¿verdad? Dentro de los materiales, pues que necesitamos para esta práctica, pues tenemos fertilizantes, los cultivos que vamos a evaluar, macetas, y lo vamos a hacer a nivel de condiciones controladas, suelo, ¿verdad? Una balanza, agua y probetas, ¿verdad? Eh, Solo acá, miren, solo acá en cuestiones de cultivos anuales, son, ¿verdad? Anuales, los comportamientos son así exponenciales. Pero yo les pregunto, ¿será que es lo mismo? Esto funciona para cultivos perennes. ¿Será que el comportamiento, el crecimiento es igual?
Quizás no, Inge. No, ¿por qué? Supongamos así como el aguacate, tal vez como tiene una floración loca que le dicen. Ujú, Más que todo la floración normal y la floración loca como que llegan a tener como dos pancitas, por decirlo así, la curva. Y ujú. ahí van a requerir más nutrientes o más Exacto. fertilizantes. Ujú. Entonces la curva no va a ser Lo así que, como exponencial, ¿va? Porque Inge, lo va, que tiene ahí el ciclo es más largo y ahí por eso no sería igual, ajá. Y porque la, va a la, ser como más recta la curva. y ahí cómo ajustarían ustedes los programas de nutrición. Porque aquí ustedes definen etapas, ¿verdad? Y ustedes lo pueden hacer con cualquier como cualquier cultivo, pues ya conociendo las etapas, ustedes, por ejemplo, con tomate, ya para una región, supónganse en Salamá, ustedes hacen esto y ya definen que ya pueden ir ajustando su programa de nutrición, que para X periodo de tiempo ustedes tienen que aplicar tanto fertilizantes, ¿no? Para otra X periodo de tiempo tienen que aplicar otra dosis y así se van hasta llenar el requerimiento. Pero supónganse en un cultivo de aguacate, por ejemplo en Zacatepeques, sembraron el aguacate y dice usted, bueno, vamos a elaborar una curva de crecimiento. Yo sé que nos va a llevar años, ¿va? Ustedes pueden ir, bueno, tienen tienen el aguacate, la planta de aguacate, y ya la van a traer del vivero y la van a sembrar, ¿va? Entonces a partir de ahí ustedes pueden cosechar esa planta y la llevan, ya la ponen a secar y miden la concentración que tiene del elemento ahí en el tejido vegetal en ese determinado periodo de tiempo y antes de sembrarlo y después ya, supónganse al año de sembrado, ustedes van y hacen el agujero y extraen otra planta de aguacate y vienen y podan raíces, sacan ramas y vuelven a obtener esa información del crecimiento, a cuánto creció en un año, y ven las concentraciones que hay del elemento en la hoja, en los tallos, en la raíz, porque todavía no ha formado flor, ¿va? Luego ya viene la etapa donde hace su preensayo el aguacate, ¿va? O el ensayo, como le llaman ahí, que empieza a florear, toman otra planta ustedes y hacen, y van formando al total que se les lleva como unos 20 años en hacer, o unos 5, dependiendo, no sé, no sé cuánto puede llegar hasta producir, quizás unos 6 años y muchos, 6, 5 años. Entonces, en ese tiempo ustedes van a sacar su curva de crecimiento del aguacate. Pero recuerden que ahí, después de ahí, ¿qué pasa? O sea que ustedes no van a estar siempre botando todos los árboles de aguacates a cada 5 años y sembrando nuevamente, ¿va? Sino que van a estar cosechando ahí, van a estar manejando. Entonces van a estar haciendo podas de formación, que podas de saneamiento, que podas anualmente, que aplicaciones de fertilizante. Entonces, ¿cómo puedo ajustar yo mi programa de nutrición en esas circunstancias? ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo podemos hacer ahí? Yo creo que Eddie trabaja en aguacate, va alguien que trabaje en aguacate. Y que perdone, no le escuché. Alguien que trabaje en aguacate, yo creo que usted trabaja en aguacate, ¿verdad? Sí tengo plantación de aguacate. Ahí está. Vamos a consultarle a Eddie ahí qué hace él con la nutrición del aguacate. Pues nunca he hecho un estudio químico de suelo, lo que ahí sí empíricamente. Empiezo con una aplicación Ujú, de abono orgánico al inicio del invierno. Pasado en ujú, junio le aplico fertilizante
una mezcla entre urea y triple 15, que me ha funcionado. Ujú, Y hago 2 aplicaciones al año. Y por ujú. supuesto, foliares. Ahí está, va. Muy bien. Y ahí ya cuando siempre hace lo mismo para todo cuando finaliza el ciclo, hace su cosecha y vuelve otra vez en la época de que tiene que hacer sus aplicaciones, vuelve a aplicar lo mismo, ¿verdad? Exacto, Inge. Y así Excepción, se va. ajá, Y, a excepción cuando, como dijo el compañero Byron, en la flor loca, sí, casi que es por gusto estar aplicando, más que solo abono orgánico para sustentar un poquito la planta. ujú, Porque no, como no ha fijado bien o no ha, las yemas no han cuajado, entonces solo sería foliar, que también me ha funcionado. Calcio boro es el que me ha funcionado ahí excelente. el boro va indispensable para eso, ¿verdad? El boro y el azufre va. No. Pero va, así lo hace. ¿Y cómo? ¿Y sus rendimientos cómo han sido? Pues hasta el momento, bien. Ujú, Sí, eh, como le digo, no he tenido así como que una bitácora a la perfección de llevarlo, pero sí, ya con este curso sí ya voy a empezar a hacer todos esos análisis y empezar a al- sistematizarlo. así, ya, ya. Sí, pues, no, gracias, Eddie. Sí, no, yo le preguntaba que a veces cuando ya se empieza con esto, ¿verdad? Y yo he visto muchos muestreos que, que mandan y vienen de aguacate y de cítricos, etcétera. Pero hasta en pino, ¿verdad? Porque es muy escasa la nutrición del área forestal. Entonces han empezado ya a generar esta información. Y, pero dice uno, ¿qué hago? Porque ya creció el árbol y ahorita ya solo es mantenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo ajustar esos programas de nutrición? Entonces uno viene y dice, bueno, estoy aplicando esto y así me estoy yendo ahí, pero, o sea, no sé si está bien la aplicación o cómo evalúo yo para saber si está bien, ¿verdad? Entonces ya vienen las herramientas. Pero básicamente en estos, con este tipo de cultivos, lo que pasa es que la biomasa que se genera a veces ya es constitutiva, o sea, ya es estructural de la planta como tal, ¿verdad? Entonces, el movimiento de los nutrimentos ya es mínimo porque ya se establecen en tejidos, ¿verdad? O en órganos. Entonces, lo único que va haciendo uno es como podando y de esas mismas podas van creciendo brotes, pero no es que se dé esa dinámica de absorción o esas tasas de absorción muy altas como las que se ven en los cultivos, pues, por ejemplo, ustedes en el tomate dan cuenta que hacer aplicaciones de nitrógeno, potasio y calcio y cuestiones de esta naturaleza por el ciclo del cultivo. Entre más corto va a ser el ciclo de un cultivo, mayor es la tasa de absorción, ¿verdad? Porque es una bomba esa cosa, ¿verdad? Esta va de absorber y absorber y crecer y crecer. Y de esa manera usted va viendo. Pero si se dan cuenta los árboles o los pinos, se dan cuenta que las tasas de crecimiento son lentas, ¿va? Y cuando han visto ustedes que le hagan una aplicación a pinos, ¿verdad? Hasta ahorita se está implementando, he visto yo que algunos están implementando, pero no. O sea, uno siembra un árbol, lo deja ahí va el arbolito, va creciendo lento, pero ahí va. Ya las tasas de absorción de los elementos son mínimas, ¿verdad? Y cuando ya se desarrolla ese árbol, estos elementos van translocando y siendo parte constitutiva de los tejidos y de los órganos. Entonces ahí uno qué puede hacer, ¿verdad? O sea,
no me puedo estar botando un palo, ¿verdad? Porque si me salen 500 aguacates, entonces ya multiplico uno, y si los doy a 2 quetzales, ya. Entonces, si boto ese árbol, ¿cuánto va a estar perdiendo anualmente? Entonces ya viene esa parte económica. Entonces dice uno qué hacer. Entonces, recuerden que están las herramientas, ¿verdad? Entonces, lo que puede hacer uno dice, bueno, ¿qué le estoy sacando al árbol independientemente? ¿Qué le estoy sacando de producto como tal? Bueno, al aguacate, ¿qué es lo que cosecho del aguacate? De los árboles. El aguacate, ¿va? Eso es lo que me interesa a mí comercialmente, ¿verdad? Bueno, qué más le pueden sacar al árbol de aguacate? En tiempo de poda, pues la leña, ¿ay? Leña, o qué más le pueden sacar leña, ¿qué más le pueden sacar? Leña, le pueden sacar el Las aguacate, hojas, la- Hojas. las hojas que se van, pero ¿qué más le pueden sacar? Patrones, ¿será que pueden sacar patrones o Sí, para injertos? Sí, va. Entonces todo eso, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que estoy sacando nuevamente del sistema? Va para restituirlo. Entonces, si estoy sacando eso y digo, bueno, voy a sacar aguacate ahorita y voy a hacer una poda, entonces puedo decir, bueno, de la cantidad de árboles que tengo, voy a hacer el muestreo, ¿verdad? Entonces voy a mandar al laboratorio aguacates, ¿va? Frutos como tal, que me analicen toda ¿va? La pulpa, la semilla, por decirlo en idiomas no muy técnicos, la cáscara, ¿va? Bueno, mandan eso al laboratorio y el laboratorio les da un resultado, ¿va? Les dicen, miren, sus resultados del órgano tiene tanto nitrógeno en la cáscara, tanto en la pulpa, tanto en la semilla, y así está, ¿verdad? Entonces ustedes ya cuantifican esto, ¿va? Entonces dicen, si en tantos árboles me producen 500, va en tantos árboles promedio, ¿cuánto me va a producir? Entonces todo eso está saliendo de nitrógeno, ¿no? O sea, se está yendo de nitrógeno. Todo esto se está yendo de potasio, todo eso se está yendo de calcio, que eso se va a ir, ¿verdad? Comercialmente. Entonces uno dice, bueno, y en base a eso hasta precio puede poner uno de cuánto puede costar cada aguacate, algo que le preguntan a uno, ¿y cuánto vale un aguacate? Entonces la pregunta es cuánto se está yendo de cada elemento, porque así va a ser el gasto que van a hacer de fertilizantes también, ¿o no? Entonces, todas esas mediciones puede uno ir haciendo también, ¿va? Para poder cuantificar cuánto está saliendo del sistema, porque dice uno, bueno, nitrógeno, ahí está, bueno, hay nitrógeno, lo pueden fijar, hay microorganismos, hay fósforo en el suelo, lo pueden solubilizar los microorganismos, pero siempre hay que hacer aplicaciones, ¿va? Entonces, ¿cuánto está saliendo del sistema, verdad? Esa es la pregunta, ¿cuánto es lo que sale del sistema? Entonces, para poder otra vez incorporarlo. Entonces sé que tengo que tener un margen de ganancia para mí, porque al final, si no, no es negocio eso, pues, si no, si una actividad no deja un margen de ganancia para ya quitándole todos los costos de insumos, ya no se vuelve rentable, ¿va? Entonces uno dice, esto no me está haciendo rentable, mejor no, ya no lo produzco y mejor me dedico a otra cosa, ¿va? Entonces, tienen que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces ustedes mandan eso y dice, bueno, voy a hacer una mi poda, pues una mi poda de saneamiento, o ya los árboles ya están muy viejos, ya no quieren. Vienen las podas, ¿va? Y ese material va a regresar al suelo, así lo va a regresar, pero no, ustedes no se hace una cuantificación, o imagínense que sacan la leña y se llevan la leña, ¿va? Y solo dejan la biomasa, el tejido, las hojas, ¿verdad? O los restos, pero se llevan la leña, venden la leña, o sea, ¿y cuánto se está yendo de nitrógeno y de todos los elementos en esa leña? Porque eso lo tengo que reponer, ¿verdad? Entonces, hay que cuantificar eso. Luego, ¿cuánto de la biomasa, cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto está de nitrógeno y cuánto va? Entonces, bueno, eso al menos se va a reincorporar al suelo, ya sabemos que es una cantidad que va directamente al suelo, ahí va a estar en el sistema, ¿sí?
y va a volver nuevamente, eso lo va a absorber la planta y ahí va a estar. Pero todo lo que hemos sacado, nosotros no lo tomamos en cuenta o lo toman en cuenta ustedes. Compañeros. Sí, algunas personas no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Y Ujú. pagan una, por decirlo así, o veámoslo así, una miseria, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, por eso es que como les mencionaba, la agricultura, la verdad que a veces, como dice uno, no es hacerlo broma, pero a veces llegan ahí, mire, ¿y qué puedo hacer? Mire, tengo este gran terreno, y qué pena, pero es un riesgo, la agricultura es un riesgo. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Mejor lotifique, va, porque le trae mejor cuenta lotificar que meterse a la agricultura, porque uno sabe que hay herramientas que lo puede sacar uno y puede ser productivo, lo puede hacer, pero todo lo que conlleva, ¿verdad? Uno tiene que estar al pendiente de ahí y saber a lo que se va a meter, ¿verdad? Porque si hace uno una inversión y esa inversión es fuerte, tiene que haber un retorno, ¿va? Entonces tiene que apoyarse uno de todas las herramientas. Miren, los cañeros le han metido pisto a allá abajo, a toda esa caña, porque lo que quieren ellos es rentabilidad y gastar menos, ¿verdad? Entonces buscan y ahí anda. Los de Las Palmas están haciendo eso y todo el destrozo que están haciendo, buscan. Y lastimosamente tienen las mejores áreas productivas, ¿verdad? Eso también ayuda. Pero todo lo que conlleva, ¿verdad? A la producción, ¿verdad? Entonces son herramientas, estas son herramientas y volviendo nuevamente al tema de lo que estamos hablando, no es lo mismo para el comportamiento de un cultivo perenne que un cultivo anual, porque el perenne, como les digo, hay que cuantificar lo que se sale del sistema, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a sacar una fruta, algún grano o algo, entonces tienen que restituir eso nuevamente, lo que están sacando, ¿verdad? Para, para hacer nuevamente un balance en el sistema, ¿verdad? Ver cuánto está saliendo, cuánto hay que incorporar. Y así van ajustando sus planes de nutrición también, amarrado eso con el aspecto de tejido vegetal, que ustedes ya analizan su tejido vegetal, ya analizan su suelo, ¿verdad? Ya, y bueno, dicen micronutrientes, cómo los puedo aplicar, bueno, aplico abonos orgánicos, cuestiones de esa naturaleza, pero la cosa es hacer la rentabilidad y hacer que esto funcione, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tomar decisiones y esas decisiones pues vienen a partir de herramientas que están al alcance de la mano, ¿verdad? Básicamente. Entonces, bueno. Como les decía, pues aquí ya están enlistados cada uno de los materiales que necesitan ustedes en esta prueba. Entonces, acá, miren, acá los tratamientos, pues es de aplicar un requerimiento a nivel como lo hacemos nosotros, aplicamos un requerimiento, ¿verdad? De la nutrición, donde no consideramos no va a haber limitación alguna de nutrimentos. Entonces, aplicamos los niveles de NPK que necesita, que son macroelementos con los que se trabaja, y los aplicamos ahorita les voy a explicar en qué. Acá nuevamente, pues están para que recordar nuevamente los cálculos, ¿verdad? Cómo se hacen los cálculos por cada unidad experimental. Y pues acá viene la metodología. Entonces, de un inicio comienza con la preparación del suelo, realizar cálculos para las dosis que tenemos, pesar los niveles o la dosis que necesitamos, pesar el suelo, ¿verdad? Por cada unidad experimental, calcular la lámina de agua, hacer todo el procedimiento de homogenización de todos los componentes que lleva el ensayo, agregarlos a la maceta. Si son piloncitos, ya vienen y siembran sus piloncitos, ¿verdad? O siembran su grano, dependiendo qué hacen, ¿verdad? Inicialmente, si van a sembrar piloncitos, es aconsejable que al inicio de la siembra ustedes tomen un piloncito de referencia para ver con qué biomasa iniciaron, ¿verdad?
y cómo inició para ir a lo largo del tiempo, ir cuantificando cómo ha sido el crecimiento a partir de un tiempo determinado. Porque van conociendo básicamente la trazabilidad y le pueden preguntar hasta el dueño de la pilonera, mire, de cuántos días me está vendiendo usted el piloncito, ¿va? Y será que, mire, ¿cómo es su manejo? Es que yo quiero hacer mi curva de crecimiento y ustedes pues siempre le compran pilones al de la pilonera, entonces él pues les va dando ahí los datos estos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ir cuantificando desde que era semilla eso hasta los días que llevan, cuánta biomasa se ha producido con el manejo que le han dado. Entonces a partir de ahí, cómo va a ser el comportamiento de la planta hasta llegar a su madurez fisiológica, ¿verdad? Entonces de ahí, miren, ya siembran el cultivo. Acá nosotros realizamos a nivel didáctico, se realizan muestreos semanalmente, ¿va? Cada 8 días, a cada 8 días, a cada 8 días, hasta que concluye el semestre, ¿verdad? Entonces, siempre hay que estar al pendiente con el agüita, ¿va? Porque es indispensable el agua, el control de sus plaguitas y de sus enfermedades, ahí que sus plantitas no se les mueran, y ahí se va el ensayo, ¿verdad? Aquí la foto quizás no se vea tanto, pero tenía solo esta, pero no sé si se logra ver ahí las macetillas que están en los círculos rojos, que son de tomate, aquí al fondo. A lo lejos se logran ver. Pues miren, aquí nosotros sembramos, hicimos una curva de crecimiento de tomate, ¿verdad? Le metimos pilones, ¿verdad? Y iban muestreando semanalmente una planta, ¿verdad? Entonces, hasta llegar hasta finalizar el semestre, ¿verdad? Entonces, es así como queda el ensayo. Y también lo pueden hacer a nivel de campo, es otra de las cosas. Ustedes, recalcándole nuevamente, preparan su suelo y hacen todas las metodologías que hemos visto, preparación de fertilizantes, llevan pilones o lo que van a sembrar y lo establecen, ¿verdad? Y van haciendo sus muestreos, ¿verdad? Semanalmente, llevan a secar eso al horno o lo meten en una prensa y luego ya le toman el peso fresco y peso seco al final, ¿verdad? Y ya van haciendo, ya van obteniendo su información, toman sus alturas, el diámetro del tallo, cuestiones así, ¿verdad? La raíz, cuantifican el peso de raíz, todo eso, entonces lo van cuantificando y ya tienen como base final eso, ¿verdad? El ensayo como tal. Bueno, entonces aquí nosotros pues aquí tengo un ejemplo de lo que es una curva de crecimiento. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a utilizar el Excel, ¿verdad? Bueno, entonces vamos o me dicen ahí si pueden ver el Excel ahí. No se logra ver, Inge. No, Inge. Bueno, entonces vamos a compartir, vamos a dejar de compartir esta y acá ya quedó. Bueno, creo que aquí lo tenemos. Bueno, ahí sí se logra ver, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, entonces aquí miren, tienen ustedes para iniciar de todo el ensayo que hicimos, pues tienen, como les decía, los días, ¿verdad? Aquí son claves los días, porque tienen el peso de las plantas, la concentración del elemento en ese día, ¿verdad? Que en este caso nosotros aquí el elemento es nitrógeno. Entonces se analizó el tejido vegetal en esa etapa, ¿verdad? En ese número de días y con ese peso. Entonces, si se dan cuenta, algo importante aquí es el tiempo, ¿verdad? Porque uno va a ir evaluando el crecimiento o el incremento en función de, compañeros. El tiempo.
en función del tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, igual las concentraciones uno las va a ir evaluando en función Tiempo. del tiempo, ¿verdad? Entonces, primero así se evalúa, se tiene que analizar esta información de esta manera. Bueno, ustedes ya tienen esta información. Entonces, si ustedes quieren, pueden de una vez primero sacar su gráfico, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es graficar esta parte de acá. Lo que tengo yo, es lo que tengo yo acá, ¿verdad? Que no me alcanzó, pero ahorita lo vamos a ir trabajando. Entonces, esta es una curva de crecimiento. Este es para lechuga. Y curva de crecimiento. Lechuga. Bueno, aquí vamos a ponerle. Que no mucho funciona esta cosa. Aquí le vamos a poner los días después de la siembra. Y aquí le vamos a poner el peso, ¿verdad? Peso por planta, ¿verdad? Peso seco por planta. Pesado en gramos, ¿no? Bueno. Ahí ya tenemos esto, a primer punto de partida. Bueno, entonces como les decía aquí, ustedes definen sus etapas fenológicas, ¿verdad? ¿Dónde podrían definir ustedes la primera etapa fenológica, compañero? Del 0 días al día 20, tal vez. ¿Qué dicen los demás compañeros? Justamente eso, dije, de 0 días a 20 días. Vamos a insertar. Tal vez sería de 0 días a 10 días, considero yo, dije, porque ya después hay un cambio. Hay un cambio, ¿va? Entonces aquí se vuelve algo como más lineal y aquí va algo más exponencial, ¿va? Y se puede dar cuenta uno en el... Pensamos, a ver, por aquí. Aquí en los días va aquí hay ¿qué? Vamos a ver la diferencia, 4 gramos, va de 0 a 10, son 4 gramos. Así, si quieren ser específicos, más específicos, los pueden definir acá, ¿va? Vamos a ver, están estas cosas. Insertar. ¿Qué? Aquí pueden definir una, ¿no? Va, ahí definimos una, ¿dónde podemos definir la otra? De 10 a 20 días. De 10 a 20, ¿no? Hay algo, disculpen, ahí las líneas algo torciditas, pero ahí las vamos a arreglar. De ahí, puede ser de 20 a 40. Sí, hasta los 40, dije.
20 a 40. Luego, De 40 a 60. A 60. de 40 a 60. ¿no? Luego, De 60 a 70. A 70. 60 a 70. ¿no? Y de ahí como que ya se queda más lineal, ¿va? De 70 a 90, ¿sería? No, sí. Sí, aquí ya creo que ahí ya el comportamiento ya es, creo que ahí, creo que donde se ve más marcado es en estas etapas, ¿no? Que ahí como que el incremento ya no se ve muy marcado, ¿verdad? Pero podríamos poner otra aquí de 70 a 80, ¿va? ¿Sí? Y luego ya la última, ¿verdad? Entonces ustedes pueden, primer punto, pueden ir definiendo etapas, ¿verdad? Se dan cuenta, etapas de crecimiento. Y esas etapas de crecimiento, ¿para qué les van a servir a ustedes, compañeros? Ya lo hablamos. Para hacer los ajustes de la fertilización. Ajá. Y ver dónde. Y ver dónde. ¿Dónde demanda más nutrientes? O Dónde más. ha habido, ajá, exacto. Donde ha habido una mayor, eh, tasa de absorción, ¿verdad? ¿Será que aquí inicialmente el requerimiento era alto o era bajo? Bajo. Bajo. ¿Cómo fue el comportamiento de 10 a 20? ¿Fue que era un mayor requerimiento, sí o no? Sí, ya hubo mayor requerimiento. De 20 a 40, Ya un poco más. Aumentó. de 40 a 60. Aumentó. Quizás es ahí donde tuvo un mayor requerimiento. Dije. Quizás ahí es donde estuvo el mayor requerimiento. Ahí esa etapa podríamos decir si era por ejemplo, en lechuga, ¿qué podríamos decir ahí? Que quizás ahí era donde está la formación, donde está dando la formación de las hojas, ¿verdad? Pero si era iceberg, ahí Byron, iceberg es esa, la de Chibolita, va, Sí, la iceberg es la de bola. la de bola, va. Entonces, miren dónde pudo haber eso, ¿verdad? Todo el incremento que tuvo. Entonces ahí generó la mayor, quizás en este rango es donde encontró la mayor cantidad de requerimiento de los elementos, ¿va? ¿Qué elemento? Es lo que tenemos acá enmarcado, ¿verdad? Por eso tenemos esta información aquí, ¿sí? O sea, si yo les preguntaría a ustedes en el examen, díganme cuál fue el crecimiento de la planta a los 50 días, ¿se podría sacar ahí? Sí, sí se puede ir. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿va? Pero inicialmente así es como se maneja. Miren, ustedes tienen que ir definiendo sus etapas, porque en ello es donde ustedes van a decir, bueno, con esto me va a servir para planificar, para poder ver dónde analíticamente están los mayores incrementos, ¿verdad? Entonces, sé que aquí es donde uno viene y va fraccionando las aplicaciones, ¿va? Entonces diga uno, pero si vamos a ver, tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada aplicación, supongámosle que salgan $150, hablemos así entonces ¿cuántas aplicaciones son? 6, ¿va? Por 150. $900. Por 760 o 780 creo que está. Casi los 8,000 quetzales. Va, entonces tengo que hacer 8,000 quetzales para hacer solo aplicaciones, ¿va? Entonces dice uno, pucha, entonces no, entonces mejor hagamos una inicialmente y podemos ir viendo en qué periodo ¿cómo se llama? Quizás quitamos esta, ¿va? Quizás quitamos la de 10 perdón, la de 10
y corramos un poquito más esta, va a decir, quizás está un poquito más a los 35 días, ¿va? Entonces quizás podemos decir de 35 a 60 está o de 35 a 55 está la otra, ¿va? Y de 55 a 70 está la otra, ¿va? Entonces son tres, ¿va? Entonces dice uno, va, 150 por 3. 450. 450 va por 780. Es la mitad, va, casi de lo que teníamos anteriormente, ¿va? 3510, sí. ¿Cuánto? 3510. A 8000 y algo. Entonces también va, ¿qué tanto funciona? Entre más fraccionada usted la fertilización, mejor, pero también los costos, ¿va? Minor, sí, minor. Minor. No, bueno, entonces se dan cuenta, ¿va? Cómo puede ir uno analizando la información. Esto, como le decía, en papel se ve sencillo toda la información que uno va obteniendo, pero ya en campo es donde uno tiene que evaluar todo el panorama de cómo se le presenta, ¿verdad? Al final de cuentas son herramientas que ustedes necesitan saber y tener en cuenta para futuras consultorías o futuros trabajos que puedan tener en esto. Bueno, entonces así lo hacen, ¿verdad? Entonces ustedes también pueden sacar una curva con esta información, también pueden sacar una curva de concentración, va, del elemento en la planta. Entonces, vienen y ven esto, los días, copian la concentración. Dije, perdón, esa concentración, ¿cómo la sacó? Esta, fíjese que acá lo que hicimos fue al momento de tomar la muestra de planta, de las plantas, de una vez se tomaba parte de ella para hacer el análisis de tejido vegetal y ver la concentración en la planta, ¿sí? En ese momento. Ah, ya. ¿Sí? Gracias. Sí, Sí, porque sé que mire, como es todo, está en función del tiempo, ¿va? Entonces se da cuenta, las concentraciones varían. ¿Por qué varían? Porque están en función del tiempo. Entonces la planta lo va dependiendo su fisiología y cómo va formando sus tejidos y sus órganos, así va a ir concentrando ahí la translocación de los elementos y el factor de dilución, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se ve marcado acá. En algunos tejidos, por ejemplo, más de crecimiento primario, va a estar más concentrado y en tejidos más desarrollados va a ir disminuyendo la concentración por esa misma dinámica, ¿va? De translocación del elemento, ¿verdad? Esto era para nitrógeno. Entonces, miren el comportamiento de nitrógeno para este cultivo. Entonces, acá graficamos esto. Entonces, acá podemos sacar un gráfico de concentración. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la mayor, ¿dónde pueden encontrar, en qué etapas pueden encontrar la mayor demanda del elemento? Miren, es donde lo requiere más la planta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia? Eso siempre va a ser a la inversa, ¿no? Y cómo finalizan. Conforme va pasando el tiempo, el nitrógeno va disminuyendo, va la concentración en el tejido vegetal en este cultivo va disminuyendo. ¿Sí?
Ustedes pueden sacar esa gráfica también, donde ustedes pueden decir, bueno, ¿qué pueden decir con esto, con esta información que obtuvimos acá? La de concentración. Ujú, con esta curva que sacamos. Cuando la planta está necesitando más, que tal vez sería ahí como por el día 50, 100, o pienso que es casi que la diferencia de la concentración inicial menos la final, que ya está casi en estado de senescencia. Entonces, no sé si estaría bien ese criterio, que más o menos estaría entre los 40 y 50 días, donde estaría utilizando mayor cantidad, o por lo menos el 50% de lo que había. Ujú. Entonces, se da cuenta, sí, correcto, Mike. Entonces, se da cuenta cómo es, va. Entonces, llega como hasta por acá, ¿verdad? 50, 60 días ya, de ahí ya disminuye, ¿verdad? Entonces ya está llegando a la etapa de senescencia. Entonces usted se da cuenta que la etapa crítica o todo donde tiene que aplicar mayor requerimiento de nitrógeno está entre 70 para atrás, ¿va? Para 0 días, ¿verdad? Distribuidos en estos números de días, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? Disculpe una pregunta. Sí, sí. O sea que en la gráfica nos muestra una declinación de Ajá. es decir, estamos evaluando la disponibilidad de nitrógeno. Sí, aquí estamos evaluando la concentración en el tejido, ¿sí? Que en este caso sería en la hoja, ¿va? Entonces la concentración que hay por ejemplo, en la hoja en un tiempo determinado. Es decir, en el tiempo cero, ustedes tenían una concentración de nitrógeno, hicieron el análisis de ese tejido vegetal y tenían 2.7% de nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se ve reflejado en este punto. Luego a los 10 días ustedes tuvieron 2.6, a los 20 días tuvieron 2.1, a los 30 días 1.8, a los 40 1.75 y así sucesivamente hasta que llegó a su ciclo de vegetate fisiológico, ¿verdad? Y llegó a la concentración al 1%, ¿verdad? Quiere decir que por la traslocación de todo el elemento en la hoja, cuando llegó a esa etapa en 90 días, solo había 1% de nitrógeno. Entonces, lo otro restante de nitrógeno estaba en el tallo, en sistema radical, va según la traslocación del elemento, como tal. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Sí, ingeniero. Muchas gracias. ¿Sí? O sea que ahí lo que nos indica es prácticamente que conforme van pasando los días, la concentración de nitrógeno que hay en la hoja va disminuyendo y se va movilizando al resto de la planta. Ajá, exacto, ese ciclo que tiene el elemento, ¿verdad? Entonces, ¿para qué le sirve a ustedes? Para monitorearlo, o sea, ver, por ejemplo, como decía Minor ahí a los 70 días, después de los 70 días, yo sé que si mi interés es el producto comercial, que en este caso sería la lechuga como tal, o sea, yo después de los 70 días ya no tengo que aplicar nada, ¿va? Porque ya miren la concentración, es decir, en el tejido vegetal ya no va, ya no es indispensable, sino que lo va a distribuir para otros tejidos, por ejemplo, para raíz o tallos, ¿va? ¿Sí? Entonces, lo que me interesa a mí, por ejemplo, comercialmente, sé que ya no me va a ser útil, ¿va? Entonces ya no tengo que aplicar, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya la formación, supónganse, de la cabeza de la lechuga,
Entonces, ya llegado a los 70 días, ya se ha formado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vamos a tener la mayor requerimiento de nitrógeno, entonces es donde yo le tengo que aplicar, ¿verdad? Después ya no me interesa a mí porque lo va a meter para otras partes que no son de interés económico, ¿verdad? Es como lo pueden ir viendo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Pero sí quedó claro, porque sí, si no me dicen ustedes y lo volvemos a repetir. Porque aquí sí, esta es la verdad que estas son herramientas que sí sirven un montón, yo se lo digo, esta la vamos a poner curva de concentración. Recuerden que aquí es en la hoja, ¿verdad? Concentración de nitrógeno. O sea, ese de concentración es foliar, ¿verdad? Sí es para un órgano en específico, que en este caso a nosotros aquí nos interesaba la parte de la lechuga, ¿va? Esa de la cabecita, ¿va? Entonces la raíz y lo demás no nos interesó, por eso no le tomamos muestras ahí, pero lo podríamos ver, pero bueno, como ahí sí por el tipo de análisis, que es algo solo por determinar nitrógeno, son 75 quetzales, ¿va? Imagínense cuánto habíamos gastado en esto, ¿eh? Y es por muestra, ¿va? Entonces solo lo hicimos en la hoja. Ingeniero, eso, o sea, de los análisis depende de la prioridad que tengamos, ¿verdad? Por ejemplo, si quisiéramos hacer un análisis en el tejido de tejido radicular, por ejemplo, yuca, nos interesa tener un buen rendimiento de la yuca. Ajá. Entonces no nos interesa foliar, nos interesaría la raíz, no sé. Sí, y desde mi parte yo, si usted todo depende cuál sea su interés comercial de usted también, ¿verdad? Porque en este caso en la yuca, ¿qué es lo que comercializa usted? Es la parte del órgano que se produce, ¿verdad? Entonces, la parte aérea y la parte de, ¿cómo se llama? Esa la vuelve a reincorporar usted. Básicamente, mire, yo siento que es útil para, si se pudiera hacer, pues, para saber cuánto está uno restituyendo o reincorporando nuevamente al sistema, ¿verdad? Y tener esos parámetros. Ah, bueno, entonces este producto comercial se está yendo tanto en nitrógeno, tanto esto, ¿verdad? Ya lo transformo a dinero, entonces estoy restituyendo esto. Y ahí va ajustando usted sus programas de nutrición, ¿verdad? Pero básicamente, si no hay, como ahí sí que todo, como dice usted, todo el costo del análisis, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo de su interés, ¿verdad? Porque también así va el costo, va 50-75 por determinación de nitrógeno, ¿verdad? Por muestra, imagínense, aquí son que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 10 por 50, póngale. $500. Entonces, esos 500 y cuando es útil la información y uno dice, bueno, me va a servir para ser más eficiente y con eso lo vamos a multiplicar eso, pues está bien, ¿verdad? Pero también cuando a veces solo por hacerlo, si uno la piensa, va y dice, no, está muy, muy fuera del presupuesto, ¿verdad? Pero sí va a depender del aspecto económico. Sí, Ventura. Inge, y no me quedó claro cuando empezamos a hablar del aguacate y todos los cultivos perennes. En Ajá. ese caso, o bueno, en general, únicamente se hace el análisis del tejido deseado o debería, Sí, debería de hacerse todo. en este caso, si usted quiere llevar un control más específico en cuanto a sus aplicaciones, quiere ser más eficiente, por decirle cuánto está regresando al sistema,
cuánto está sacando de como producto comercial. Si usted quiere ser, entre más información tiene, más precisión va a haber, va más específico con las cosas, ¿verdad? Entonces uno ya toma esas decisiones, pero cuando también no se cuenta con el dinero, y por ejemplo, si usted sabe que lo que va a votar por ejemplo, si va a hacer una poda y todo eso, dice, no, mejor voy a sacrificar la leña y voy a reincorporar. Yo sé que eso va a tardar tiempo para descomponerse, por dar lignificado y X factores, pero bueno, todo lo que saque de biomasa o lo voy a poner a compostear, pues lo voy a moler y voy a compostear eso y le meto ahí unas coquetas rojas y saco mi lombricompost y lo voy a meter, sé que lo voy a devolver al suelo, ¿verdad? Y que eso nuevamente la planta lo va a absorber. Pero si yo saco algo comercial, desde mi punto de vista es mejor cuantificar, ¿verdad? Eso va a depender tanto como del costo, ¿verdad? Pero cuantificar cuánto se está yendo, porque así va haciendo los ajustes usted, ¿sí? Y me sirve también como información, ¿verdad? Para poder decir, bueno, ponerle precio a tal cosa, porque calculo cuántos kilogramos de nitrógeno se están yendo y por ejemplo, que sean los aguacates. Imagínense que cuántos árboles de aguacate, qué densidad de siembra utiliza Eddie, perdone. No sé si está Eddie por ahí. ¿No? Bueno, lo vamos a dejar ahí. 270 más o menos por hectárea, de 6 por 6. De 270 árboles, ¿verdad? Así es, ¿Y de 6 a cuántos, 6 por 6. y cuántos aguacates le pueden sacar por árbol? Así, supóngase, porque hacen clasificaciones de primera, segunda y ya tercera o rechazo le llaman algunos, ¿va? 500 de primera, 200 de segunda y de entre 100 y 150 Va. Pongámosle, de rechazo. pongámosle 500 aguacates. Por, ¿cuántos dijimos que eran? 270 por 500, ¿va? 270. 270 por 500. 500 pongámosle y ahí pongamos que va primera, segunda y ya tercera. Entonces son 135,000 aguacates, ¿verdad? Perdón, 135,000 aguacates. Va, entonces supongamos que esos 135,000 aguacates, cuando ustedes hicieron el análisis del aguacate como tal, les dio 2.7%, ¿va? Entonces decimos, vamos a ver la calculadora. Entonces decimos, serían 2.7 dividido entre 100, ¿va? Por 135,000 dijimos, ¿verdad? A ver. 135,000. Entonces, ¿cuánto estaríamos? ¿Cuánto habría de nitrógeno? Vamos a ver, ahí sería, bueno, obviamente esto lo hay que transformarlo a kilogramos, ¿va? Vamos a ponerlo ahí. A ver, dividido entre 2700. 2.700 kilogramos. Sí. A ver, va, transformémoslo estos son gramos, va, supongamos, vamos a ver, son 135,000 aguacates, ¿va? Pero a eso son aguacates, ¿eso cuánto podría ser Hay que transformarlo a peso. en peso? Ajá. Por media libra cada uno. 135,000. Por un cuarto de kilo, digamos. Dividido, ¿cuánto? Vamos a ver, 54 gramos, ¿va? Serían, supongámosle que cada aguacate pese unos 120 gramos.
Son 100, no. 1125 por 0.027. Vamos a ver, permítanme ver. 135,000 aguacates, va dividido entre, vamos a ver, 0 en kilogramos, ¿cuánto sería? 100 dividido en cuánto, 120 gramos dividido entre 1000. Serían 0.12. 0.12. Entonces serían 16,200 kilogramos, ¿va? Por 0.027. Serían 437.4 kilogramos de nitrógeno que ustedes están sacando en producto comercial, ¿va? Transformen esos 437.4 kilogramos a libras o a quintales. ¿Cuántos? Por aquí sería por 2.2, ¿va? Sí, va. Serían 962.28 libras. 970 libras, como dividido 100, son 9.7 quintales, ¿va? ¿Cómo está el quintal de urea ahorita? Así un precio más o menos. ¿Será que cuesta unos 2.75 o unos 3.25? Pongamos 300, números redondos. Son 2.910 quetzales que tienen que ¿cómo se llama? Meterle nitrógeno. De nitrógeno para esa cantidad de aguacate que van a sacar, ¿va? Ajá. Entonces, para eso sirve, digamos, ese del elemento. ¿Cómo se llama eso? Perdón. La concentración. Porque ahí de la concentración esto lo multiplican y van a sacar absorción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero absorción en biomasa, ¿sí? Biomasa. Entonces ahí ustedes cuantifican la biomasa total, hacen todo el cálculo de esta biomasa total, ¿ve? Y ya de todo este puchitero en día, digo, que tiene todo el ciclo de cultivo, sacan un total. Entonces eso ya lo pueden ustedes multiplicar por densidad de siembra, ¿verdad? Entonces ya pueden ver la extracción total de ese elemento en ese producto comercial. Pero ahí sería de lo que estaríamos sacando del suelo, ¿verdad? De lo que está saliendo del suelo, ajá. O de la aplicación que hayan hecho, pues, digamos, lo del suelo más la enmienda. Ajá, más lo que hayan aplicado, ¿verdad? Entonces, y perdona, ¿y ese 0,416? Es que ahorita por eso, ahorita tranquilo, Maynes, que ahorita vamos por eso, pero ya son la 1, ¿va? Bueno, no sé si gustan, lo dejamos hoy por acá y continuamos el día de mañana unos minutos ahí en la clase para finalizar esto. ¿Está bien, Inge? Sí, está bien. Va, pero sí. Ya Gracias. vieron la información que da esto, ¿verdad? Entonces ahorita vamos con concentración, ahorita nos vamos a pasar con lo que absorbe la planta. De esto ahorita bueno, primero, antes que nada, se lo voy a dar un pequeño resumen. Ustedes grafican estas dos cosas, luego pueden sacar aquí incrementos, ¿verdad? O sea, cuánto está creciendo o las tasas de crecimiento que tiene la planta por día. Solo unos minutitos más les voy a robar, para que vayamos avanzando y no nos quede mucho para mañana. Entonces acá ustedes pueden ir sacando los incrementos diarios que tiene la planta o por número de días según el muestreo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es una diferencia, ¿verdad? Entonces, el primer día, pues ustedes saben que no va a haber cuando hacen su muestreo, no va a haber un incremento. En el segundo día, ustedes para ver cuánto creció, cuánto se generó de biomasa, entonces toman el valor del segundo muestreo, por decirle, o del muestreo siguiente, menos el inicial, ¿verdad? Entonces ya sacan esto.
Eso lo dividen también, si lo quieren dividir por número lo quieren sacar por días, lo tienen que dividir, tienen que hacer la división dentro de días, ¿va? Entonces aquí tendría que ser 10 menos 0, ¿va? Entonces son 10 días, ¿va? Entonces en 10 días, lo tienen, esto va esto yo lo hice por a los 10 días, pero si lo quieren hacer, lo tienen que dividir dentro de 10, va lo que le da el resultado acá, dividido entre 10 para ver las tasas de crecimiento por día. Entonces es ir dividiendo, ir haciendo esa diferencia dentro el crecimiento del muestreo que se hace a cada tiempo, dividido en los números de días, para sacarlo por día, o lo pueden sacar así acá, por ejemplo, a los 10 días fue de 4, a los 20 días de 16 y así consecutivamente. Pero si lo quieren hacer por día, lo dividen dentro de 20 y esa es la tasa de crecimiento. ¿Sí? Ahí sacan ustedes crecimiento, incrementos a cada cierto tiempo. Entonces ustedes con eso van diciendo, hasta incluso pueden ser más eficientes en eso, porque si por día crece tanto la planta, ¿cuánto tengo que aplicar? Si es fertirriego, ¿cuánto tengo que aplicar en la solución nutritiva para alcanzar ese crecimiento, ¿verdad? O cuánto tengo que aplicar del fertilizante para ese crecimiento. Todo dividiéndolo en número de días, si lo piensan hacer así, va por día. Entonces ahí les va a dar el crecimiento por día y por... Es que, solo perdone, ahí digamos, usted dijo, digamos en el 4, es la diferencia de dos... de 6 menos 2. Ajá, solo. Ajá. Sí, la diferencia es 6 menos 2, pero si usted lo quiere dividir por día, ¿cuánto? 4 dividido entre 10. Ya, pero, ya. 4 dividido entre 10, si lo quiere hacer por día, o sea, que por día la planta creció 0.4 gramos, ¿va? Sí, por pues. 10 días que pasó el muestreo, entonces la planta creció 4 gramos. O sea, esto va a ser, por ejemplo, en el segundo, 22 menos 6, 16, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuántos días pasaron? Otros 10 entre muestreo. Ajá, entonces, y lo pueden ir haciendo acumuladamente también, ¿verdad? Entonces van haciendo 4 más 16 y aquí pueden decir 10 más 10 son 20 días, ¿va? Entonces lo van haciendo acumuladamente para poder saber a los 20 días cuánto creció. Entonces ustedes, dependiendo de lo que les interese, ¿va? Pero lo pueden hacer como el día que hicieron el muestreo, a los días que hicieron el muestreo, lo pueden hacer crecimiento por día, dividiendo entre el número de días, ¿no? Entonces aquí entre este muestreo y este muestreo hubo 10 días, ¿verdad? Entonces 16 dividido entre 10, 1.6. Crecía diario. Diario, ¿va? Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí. Muy bien. Va. Entonces, aquí se dan cuenta, ustedes, miren, aquí se dan cuenta de otra cosa, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes incrementos por día y aquí tienen concentración más la biomasa, ¿verdad? Que es absorción, ¿verdad? Que es lo que hay en total, ¿verdad? En total, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Tienen la concentración en tanto, el laboratorio les da 2% en tanto volumen, ¿verdad? Se recuerdan que ellos utilizaban tantos gramos de tejido vegetal y ahí lo expresan porcentaje por 100 gramos o por tantos gramos, ¿va? ¿Se recuerdan de eso que dijo el muchacho que utilizaban como, ¿cuánto era? ¿0.5 o 0.25? Gramos de la muestra. Ya seca y tamizada, 0.5 dijo. Entonces esa es la concentración que había en eso, ¿verdad? Entonces aquí ustedes la absorción es multiplicar la concentración por la biomasa que se genera, ¿sí? Que en este caso fue 2 gramos, ¿va? Entonces, ¿cuánto les da? 0.54.
sea que aquí hay 0.54, ¿qué? Aquí son gramos de nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí, que estamos claros. Va. Entonces aquí para ver esto, la concentración de una vez va especificando, eso fue en un órgano y fue de la muestra, entonces el laboratorio le reporta porcentaje por tantos gramos de muestra, ¿verdad? Entonces ustedes para cuantificar cuánto es la absorción tienen que multiplicar la concentración por lo que genera, por la biomasa que genera. Entonces eso les va dando la absorción total, ¿verdad? ¿Sí? En tanto o en X periodo de tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos 0.54, luego lo mismo, ¿verdad? 0.026 por 6, 156 y así sucesivamente con cada uno de estos valores. Eso ir multiplicando la concentración por la biomasa que se genera. ¿Alguien levantó la mano? No, es que estaba viendo, pues el porcentaje lo pasamos a número, ¿verdad? Para poderlo multiplicar, ¿verdad? Eso Ajá. es. Ok. Sí. Entonces, ya pasamos esto y ya tenemos lo que es la absorción, ¿verdad? Entonces aquí a la hora de graficar esto, les va a dar lo inverso, ¿ah? Va a ser el comportamiento de la gráfica, va a ser a la inversa. ¿Se dan cuenta? A la inversa. Pero aquí tenemos peor que es concentración y está enfocada en ¿qué? En la dinámica que tiene el elemento. En cambio, aquí estamos considerando ya la biomasa como tal y añadiendo la concentración del elemento, ¿verdad? Entonces es una absorción total, ¿sí? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ya para finalizar esto? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, si yo les digo, ¿verdad? En un examen, mire, ¿cuánto fue el incremento o cuál fue el crecimiento del cultivo a los 45 días? Entonces ustedes tienen que hacer la diferencia entre estos, ¿va? Así como lo veníamos haciendo y identificar o interpolar para ver cuánto me salió ahí. Entonces, o también les puedo decir cuál es la absorción de ese cultivo en tal periodo de tiempo, ¿va? Entonces lo pueden hacer. Bueno, entonces también para finalizar, podemos ver esto de las concentraciones, ¿verdad? Que es puede ser una concentración total. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Es solo sumar. Hacer la sumatoria de todas las de todas las concentraciones, ¿verdad? Esta cosa. Entonces ahí ya tienen la concentración total expresada en gramos de nitrógeno, ¿ah? ¿Sí? En tantos gramos, ustedes pueden decir en tantos gramos de biomasa, ¿verdad? Que sacaron, que duró el periodo de tiempo. Entonces yo les puedo decir ahí, miren, ¿y cuál fue la concentración total para un área de tanto, con una densidad de siembra de tanto? Ustedes entonces ya multiplican la concentración que tienen de esto por la densidad de siembra, ¿va? ¿Sí? Por la densidad de siembra que tienen, o le digo yo, cuánta biomasa se produjo en en una hectárea. Entonces ustedes ya cuantifican el total por el número de, ¿cómo se llama, verdad? Por la densidad de siembra, ¿no? ¿Sí? Bueno, básicamente es esto lo que se obtiene. Y ya con esto, pues ustedes ya hacen sus gráficos, ¿verdad? Como los hicimos acá y ya definen eso. Entonces, como conclusión que pueden dar ustedes, dicen, bueno, para
para nitrógeno a los tantos días se necesita tanta cantidad supongan, tienen un requerimiento de 50 kilogramos, entonces dicen para X tiempos, hasta pueden sacar porcentajes, pueden decir se necesita el 30% del requerimiento total, ¿va? Para aplicar desde un día 0 hasta 40 días después de la siembra, y así sucesivamente se van, ¿verdad? Entonces, básicamente es esta la información que se necesita para ir elaborando estas curvas de crecimiento. Entonces, quieren, lo dejamos hoy por ahí, y mañana pues continuamos ahí en el periodo de la clase para finalizar de explicarles esta parte, y con eso concluiríamos que es el laboratorio, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Sí. Gracias, Inge. Gracias. Va, y solo ahí si me pueden apoyar ahí con la asistencia, por favor. Esperen, solo no se van a ir todavía, voy a tomar una captura de pantalla para tener ahí esto. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, compañeros. Entonces no sé si tienen alguna duda antes de irnos. No, ingeniero, sí quedamos claro con lo último. Sí. Todo bien, Inge, gracias. Ahí yo les compartí ya las presentaciones del laboratorio en el Classroom para que las tengan ahí para estudiar, ¿no? Siempre ahí ¿cómo se llama? Voy a poner en el examen final, va a haber teoría y va a haber práctico, ¿verdad? Puede que ponga 2 ejercicios, pero siempre le vamos a dar 60% a la teoría y 40% a los ejercicios, ¿verdad? Sí. Para que también no se les complique ahí a ustedes, ¿verdad? Y les dé el tiempo. Bueno, entonces ahí estaríamos por hoy, compañeros.